Apcas, que no te lo cuenten. Escúchalo. Mario era un inocente adolescente de 13 años, inocente, que pasaba su tiempo libre entre el hockey sobre patines, la lectura de cómics y el visionado de películas de terror. Nadie en su entorno podía imaginar que pudiese torcerse en su camino hasta aterrorizar a un colegio entero. Pero Mario vivía en un mundo completamente alejado del real, en un mundo virtual, un mundo oscuro que le llevó a cometer uno de los asesinatos más crueles de la historia de la educación en España. Mario se convirtió en el asesino de la ballesta. Hola, mi nombre es Marc Trucco. Bienvenidos a Crímenes Ibéricos, un podcast de Apcas dirigido y escrito por Joan Prats y producido por Marc Jiménez. Empezamos. Antes de adentrarnos en el caso de esta semana, quiero recordaros algo. Ya sabéis que hace un par de semanas os hablé de BP y su nueva app Mi BP, con la que podéis ahorrar en carburante en estaciones BP, tener puntos canjeables por regalos, descuentos en grandes marcas, ofertas exclusivas y promociones personalizadas y 1000 cosas más. Bien, pues ahora tenéis que saber que a medida que vayáis acumulando puntos con tus repostajes, podréis disfrutar de todos los productos del catálogo Mi Punto, donde encontraréis regalos y descuentos que llevaros a casa con tus puntos acumulados. Además, gracias a Privilegios Mi BP, habiendo repostado una vez en los últimos 2 meses, tenéis acceso a descuentos exclusivos en un amplio catálogo de marcas de tecnología, viajes, restaurantes, planes de ocio, belleza y mucho más. De verdad que cuando recomendamos algo es porque vale la pena. Si aún no tenéis la app, solo tenéis que ir a vuestra tienda de aplicaciones de vuestro dispositivo móvil, buscar Mi BP y listo. Para más información podéis entrar en mibp.es. Y ahora sí, empezamos. La historia que hoy nos ocupa es uno de esos casos que hace que te plantees hasta qué punto nuestra mente es del todo fiable, cómo debemos proteger a nuestros pequeños y si incluso siempre habrá un tanto por ciento de riesgo en su formación como adultos simplemente por el mundo que nos rodea. Mario era un chico normal para su edad, introvertido. Quizás no era el más dicharachero de la clase, pero sí un buen chico especialmente familiar. A sus 13 años era una de las obsesiones de sus padres. Que Mario tuviese un grupo de amigos fijo, que se integrara, que encarara la adolescencia con compañía, que no siguiese desarrollando esa tendencia a encerrarse en él mismo como había ido apuntando ya en demasiadas ocasiones y que de alguna forma preocupaba a sus progenitores. La familia vivía en el barrio de La Sagrera, en Barcelona. Sus padres le habían apuntado al equipo de hockey sobre patines Uroloki. Su padre había jugado allí hacía años y había desarrollado grandes amistades que a día de hoy aún mantiene. Como cualquier padre, buscó en sus momentos de felicidad infantil para encontrar cómo guiar a su propio hijo en la formación de una vida social que escaseaba. Aunque no quedaba mucho, Mario disfrutaba leyendo cómics y viendo películas de plataformas de streaming. El género de las aventuras, el terror y los zombies le apasionaban especialmente y se conocía a todos los personajes de las sagas más conocidas como The Walking Dead o Resident Evil. Aquel sábado de 2015, Mario había disputado un buen partido con su equipo, que había vencido por 4-1 a los de Gadex. Poco a poco, parecía que el chico se integraba con sus amigos y disfrutaba practicando un deporte en grupo, donde incluso destacaba como uno de los principales jugadores del equipo. Su familia, viendo que el equipo era un conjunto ganador, que los chicos y compañeros eran de los más majos y que Mario disfrutaba, le alentaban a seguir disputando encuentros e incluso le alentaban para que siguiese desarrollando su pasión por el hockey. Pero nada más lejos de la realidad. Aquella era la vida que sus padres querían y veían para su hijo, no la vida que el joven Mario disfrutaba ni vivía en su interior.
Al llegar de aquellos partidos, se encerraba en su mundo con sus lecturas, sus manualidades y sus films. Eso era lo que le llenaba realmente, esa era su ilusión, ese era su mundo, a veces lleno de sombras y lugares oscuros en su interior de difícil detección para unos padres entregados y ocupados en sacar las cosas adelante. Al día siguiente de aquel partido, la familia pasó el domingo con tranquilidad en compañía, lejos de las cavilaciones de Mario. Aquella tarde de domingo, el joven preparó una serie de artilugios con material antiguo de la familia y chatarra que había recogido por la calle. Sus padres no se extrañaron. No era la primera vez que le sorprendía con manualidades y pasaba horas encerrado en su habitación construyendo barcos de madera, reconstruyendo naves, figuras de acción y tantos otros utensilios. Era todo un manitas. Aquella vez no tenía por qué ser diferente. A aquellas construcciones habituales le siguió un mapa, un plan, un croquis, un atlas de sus planes como si de un juego de mesa se tratase. En medio, un edificio detallado a escala y con todo lujo de detalles, y alrededor, seres vivos, criaturas dibujadas por él mismo, como un cómic de Walking Dead. Y con todo listo, Mario se fue a dormir esperando el inicio de una nueva semana. En el Instituto Joan Fuster, los alumnos de segundo de la ESO comenzaban las clases a las 8 de la mañana. Mario acostumbraba a ir solo desde su casa hasta la escuela. Tan solo le separaban escasos 800 metros, sus padres le tenían total confianza para dejarle responsabilizarse de su asistencia a clase. Aquel día, en cambio, Mario engañó a sus padres diciendo que aquel día empezaban unas horas más tarde. Cuando sus padres abandonaron su hogar caminando de su trabajo a primera hora, Mario armó todo su arsenal, recogió su atlas y se dispuso a ir a escuela siguiendo su particular plan. Alrededor de las 9:15 de la mañana llegó hasta la puerta del colegio. Allí esperaba, como todos los días, la profesora de castellano, María Luisa, que le recriminó a Mario las horas de llegada a la escuela. Mario, delgado, moreno y mucho más alto de lo habitual para su edad, le miró diferente a como siempre hacía, desafiante. Sus ojos emanaban un significado diferente al de cualquier chaval adolescente de 13 años. La mujer le negó la entrada y le dijo que sin justificante no podía dejarlo entrar por llegar tarde. Mario tampoco respondió aquella vez. Pasados unos segundos, se agachó para recoger algo de su mochila. Para sorpresa de la docente, sacó una imponente ballesta medieval de madera con una pequeña muesca donde 10 afiladas flechas esperaban su turno. Sin mediar palabra, con una velocidad de acción que sorprendió a la profesora, Mario cargó el arma y disparó a bocajarro en el ojo de la enseñante. María Luisa empezó a gritar de dolor a las puertas del colegio. Trágicamente, la única persona cercana era la hija de la misma, una compañera de Mario de 12 años y que también estudiaba en el centro. Mario, completamente decidido, arrancó con seguridad y habilidad la flecha del ojo ensangrentado de la maestra y lo clavó en la niña cuando ésta se acercó a socorrer a su madre, que yacía en el suelo. Lejos de detenerse allí, dejando un reguero de sangre, armado con la ballesta y con su mochila cargada hasta los dientes de armas fabricadas por él mismo, siguió el camino por la entrada del colegio hasta llegar a las escaleras que conducían hasta las aulas centrales del instituto. Por aquel entonces, Abel Martínez, un docente sustituto que se encargaba de las clases de sociales de la ESO, se acercó para intentar detener a Mario, abalanzándose encima suyo. El joven, con gran habilidad, lo tumbó en el suelo y volvió a disparar su ballesta, esta vez contra el brazo del profesor. Mucho más corpulento que él y con mucho más fuerza, Mario sintió entonces que era el momento de sacar su próxima arma para vencer a su oponente. En este caso, un machete africano de 70 centímetros que había robado a su padre y que le serviría para acabar con la vida de su rival. Mientras forcejeaban entre gritos, Mario clavó 2 severos y contundentes golpes en el abdomen del profesor, que murió desangrado minutos después. Tras su tercera víctima,
Mario tuvo tiempo de agredir con su ballesta y a una distancia de 5 metros a otro compañero de colegio que intentó detenerle. Ya no había vuelta atrás. Mario sembró el terror en el instituto. Los mensajes se sucedieron entre clases. Algunos alumnos huyeron gritando por la escuela. Los profesores, aterrados, avisaron a la policía. Mario estaba fuera de sí. Si veía a un profesor o se cruzaba con un alumno, le disparaba sin sentido, sin saber, ni siquiera, si era amigo o conocido suyo. Durante más de 10 minutos, el caos reinó en el centro, hasta que el profesor de educación física, David Jurado, fue armado con un palo de madera en busca del chaval. Para entonces, la mayoría de alumnos se encontraban en el exterior o el patio, alertados por el riesgo de muerte. Nadie entendía qué sucedía. La sorpresa de David fue mayúscula. Encontró a Mario manipulando una botella de cerveza a punto de acabar de confeccionar un cóctel Molotov con el que pretendía atacar desde la tercera planta a los alumnos que huían por el patio. Tras el impacto inicial, el profesor se acercó sutilmente a Mario por la espalda y con cautela le sugirió que dejase lo que estaba haciendo, que estaba haciendo mucho daño a sus compañeros y profesores. Le pidió que bajara las armas. Tras unos segundos de duda, Mario obedeció. Dejó en el suelo el machete, la ballesta, las flechas y diferentes utensilios para incendiar el edificio. El profesor se acercó a él y le dijo que todo había pasado. Mario se derrumbó. Lo abrazó y empezó a llorar como el niño que era y como el niño que todos conocían. Mario fue llevado a un centro de menores donde se declaró que había sufrido un brote psicótico durante las horas previas de aquel día 20 de abril de 2015. El juez archivó la causa de homicidio al tratarse de un menor de 14 años, sometiéndole a un programa de reeducación. Poco después del percance y tras una única víctima mortal, se conoció que Mario estaba recibiendo tratamiento psicológico desde hacía meses y que tanto sus padres como su hermana mayor eran conscientes del difícil momento que estaba viviendo el niño antes de la matanza. Apcas, que no te lo cuenten. Escúchalo. Son personas de confianza, nos ponemos en sus manos, salvan vidas, pero a veces algunos de ellos son asesinos. Apcas y el podcast Crímenes Ibéricos presentan el nuevo True Crime Médicos Asesinos. Historias reales de profesionales de la medicina que se han convertido en criminales por voluntad o negligencia. Médicos Asesinos. Escúchalo ya en tu plataforma de podcasting preferida. Pon la palabra Apcas en el buscador de tu plataforma de podcasting y conoce todas nuestras producciones. Apcas, que no te lo cuenten. Escúchalo. Mario explicó a los psiquiatras que pensaba estar viviendo en un mundo rodeado por zombies que le perseguían y a los que había que eliminar, como en cualquiera de los cómics que leía. Para Mario, cada uno de los alumnos o profesores de aquella mañana era un enemigo monstruoso que quería acabar con su vida. Vivía dentro de su propia película de terror y solo buscaba sobrevivir. Además, el niño explicó que la fecha en la que había decidido actuar no había sido casualidad. Se trataba del 16º aniversario de la matanza en el Instituto Columbine en Estados Unidos, de la que Michael Moore hizo la película Bowling for Columbine, que Mario y sus compañeros vieron días antes en las aulas del mismo colegio. Su personaje favorito, su referente en la vida, era Daryl Dixon, uno de los protagonistas de la serie de The Walking Dead, y que sí, exactamente, elimina a los zombies de la serie con una ballesta. El padre de Mario es trabajador social y su madre enfermera. La hermana del pequeño es una chica aplicada que se matriculó en la Escuela Oficial de Idiomas por las tardes para aprender alemán. ¿Cómo pudo ser que un niño en tratamiento tuviese tanta influencia exterior de elementos relacionados con la violencia y que nadie en su entorno pudiera reparar en ello? Algunos compañeros de Mario confesaron a los agentes que su compañero les había advertido sobre sus macabros planes días atrás. Les había explicado que tenía intención de matar a sus profesores de la forma más cruel posible. Entonces, ¿formaba esto también parte de un brote psicótico? ¿Concuerda esta afirmación
con sus visiones de zombies? La policía halló en la habitación del niño varios dibujos de monstruos y zombies con la frase «Tenemos que matarlos a todos». Además, se encontró un riguroso mapa del instituto con puertas de salida y de emergencia que Mario pensaba ocupar por si era acorralado por la policía. En su ordenador, los agentes también encontraron búsquedas relacionadas con el gore y consultaba páginas web ilegales donde se promocionaban cuerpos humanos partidos por la mitad, decapitaciones, cadáveres desmembrados o asesinatos de niñas pequeñas. Un reguero de violencia, una mente torcida cuando aún estaba lejos de completarse como ser adulto, un cóctel mortal que costó la vida de un joven e ilusionado profesor y que cuestiona hasta dónde debe llegar el control sobre los pequeños de la casa en un mundo lleno de peligros. Apcas, que no te lo cuenten. Escúchalo. Descubre la nueva colección de merchandising sobre True Crime de Crímenes Ibéricos en www.merchapod.com. Apoya nuestro podcast para que podamos seguir creciendo con tazas, camisetas, fundas o sudaderas con diseños exclusivos sobre el True Crime. Ya sabes, merchapod.com, y vacila de ser un fiel oyente del True Crime.